Independiente. César, buenos días, bienvenido. Hola Wendy, buen día, un gusto enorme estar con ustedes esta mañana. ¿Desde la capital ecuatoriana o desde el Manso Guayas? La capital ecuatoriana. Bien, vamos a empezar esta entrevista, por favor, adelante Alberto. Asambleísta César Ron. Y antes solamente un detallito que vale la pena porque es información que nos acerca a la Fiscalía General del Estado, ¿no? Durante las últimas horas y en esta madrugada se han desarrollado 11 allanamientos, ¿no? Liderados por la Fiscalía en Guayaquil, dicen Daule, entiendo que es la parroquia satélite La Aurora, y San Borondón, algunas urbanizaciones de San Borondón dentro del caso Ispol por presunto delito de falsedad de información. 6 detenidos, computadoras, celulares y documentación es el resultado de estos 11 allanamientos. 7:04. Ahora sí, ¿cómo está, asambleísta? Buen día. Entiendo que el clima está más frío que de costumbre en todo el callejón interandino. Y tal vez antes de meternos de lleno a hablar de los temas legislativos de nuestro país, quiero pedirle su opinión con respecto a lo que está ocurriendo en Nicaragua. Anoche hubo nuevos allanamientos, ya uno amanece de un día para otro y ya no sabe las cifras exactas de cuántos dirigentes políticos, ahora empresariales y comunicadores han sido detenidos por la dictadura de Daniel Ortega. Yo sé que usted siempre está pues empapado de todos estos temas y me gustaría conocer su criterio y qué debe de hacerse en el contexto internacional para ir parando esta situación, porque ni siquiera las reuniones y las decisiones de la OEA son acatadas por el gobierno de Daniel Ortega allá en Nicaragua. Buen día, César. Gracias, Alberto. Buenos días. Lo de Nicaragua es terrible. El gobierno dictatorial del señor Ortega lo que hace es meter presos y detener a todos los candidatos a la presidencia de la República. Qué coincidencia. Todos los candidatos a la presidencia de la República resulta que tienen algún problema con el gobierno, o con el Estado, o con la justicia, lo cual no es cierto. Lo que está haciendo es eliminando a sus adversarios políticos para presentarse solo a las elecciones. No solo hay que aplicarle la Carta Democrática a Nicaragua, sino que si Nicaragua no acata, el gobierno del señor Ortega no acata las resoluciones democráticas, donde Nicaragua es uno de los países signatarios de la Carta Democrática de la OEA, habrá que iniciar bloqueos que lamentablemente terminan siempre afectando al pueblo de Nicaragua, a ese pueblo luchador, trabajador, que tuvo que enfrentar otra dictadura y ahora tiene que enfrentar una nueva dictadura de la modernidad, que lo único que está haciendo es acabando con la vida de los nicaragüenses. Por lo tanto, pues esperemos que la Carta Democrática de la OEA y la presión internacional puedan nuevamente liberar a todos los presos políticos de Nicaragua y que pueda haber un proceso electoral transparente para terminar con esa dictadura en ese país, hermano. Sí, y desde acá también extendemos nuestra solidaridad. Anoche estaban allanando la casa de nuestro colega, el periodista Carlos Fernando Chamorro, ¿no? Qué lamentable, era apresada la esposa del expresidente alemán también. Ya es algo que se sale de todo análisis, lo que ocurre en Nicaragua. 7:06. Metiéndonos de lleno en el tema parlamentario, en los temas nacionales, asambleísta César Ron. Ayer se presentaba la agenda legislativa anual, ¿no? Que se la ha denominado Minga por la Vida. ¿Qué le parece la forma, cómo se preparó? Sé que de acuerdo pues a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa han participado representantes de las distintas bancadas, los integrantes del CAL, del Consejo Administrativo de la Legislatura. Básicamente, ¿cómo se ha enfocado? ¿Qué tal le parece en lo personal a usted la forma como se hizo el escogitamiento de las temáticas para, de acuerdo a eso, ir priorizando el trabajo parlamentario? Bueno, la nueva asamblea, su presidente, el CAL, y los presidentes de las comisiones legislativas, además de los jefes de bloque, se reunieron para buscar una nueva agenda legislativa que priorice pues temas fundamentales como son los económicos, los sociales, los de la vida, en fin. Y esto es lo que se hizo el día de ayer, darle forma al trabajo de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional hay muchísimos proyectos de mucho tiempo que tienen que ser archivados, que ya están fuera de tiempo y que no pueden
no tienen su aplicación en los momentos geopolíticos que vive el país el día de hoy, y por lo tanto pues había que depurar esa agenda legislativa, había que construir una nueva agenda legislativa, y eso es lo que se hizo ayer, construir una nueva agenda legislativa buscando consenso entre todos los actores políticos que se encuentran en la Asamblea Nacional, o que nos encontramos, porque yo también tengo un bloque de uno, ¿no? Y seguiré pues con mi bloque de uno trabajando intensamente, defendiendo los intereses especialmente de los más pobres, y también contribuyendo al desarrollo nacional como corresponde. Ahora, se han ubicado 82 proyectos, ¿no? En esta gran propuesta de trabajo, ¿no? 82 proyectos. Debe ser complejo, ¿no? Porque cada organización política, cada bloque parlamentario debe de tener sus prioridades, ¿no? En esa medida, lo importante es, y entendería, de acuerdo a lo que usted me dice, que en base a las conversaciones se han ido desbrozando o haciendo ya, pues, la eliminación y la priorización de los temas fundamentales. ¿Es así? Así es, así es. Todas las comisiones tienen un inventario de proyectos que quedaron de la legislatura anterior, unos que están con informe para primer debate, otros proyectos que han sido acogidos en las comisiones y que están en discusión, otros proyectos que ya están para segundo debate. Esto es lo que se ha priorizado, darle forma al trabajo de las distintas comisiones legislativas. 70, 80 proyectos en 12 comisiones no es mucho, es razonable, es normal. Y dentro, por ejemplo, de la Comisión de Desarrollo Económico hay proyectos que están pendientes para su tratamiento, proyectos que son importantísimos. Uno es la ley de turismo, cómo le damos forma, cómo impulsamos al turismo, cómo recuperamos el trabajo en este sector tan importante de la economía del país, y cómo le damos incentivos, ¿no?, a un sector que está totalmente deprimido después de la pandemia. Aquí, cuando hablo de incentivos, hay que dejar bien claro que todos los incentivos bien económicos vienen de parte del Ejecutivo. La Asamblea no tiene facultad para generar incentivos económicos en las leyes. Entonces, en esto hay que hacer un trabajo con el Ejecutivo, porque solo es facultad del Ejecutivo todos los incentivos económicos. Entonces, hay que trabajar en conjunto para que salgan buenas leyes. Hay otra ley importantísima para el Ecuador, justamente para poner orden en este desorden que vive el país, que es la ley sobre empresas públicas que han estado a la deriva en los últimos años. 21 empresas públicas EP, muchas de las cuales ni siquiera tienen estados financieros. Entonces, no puede el Ecuador seguir manejándose de esta naturaleza, de esta forma. El Ecuador tiene que tener orden, tiene que tener responsables que tienen que dar cuentas, que tienen que entregar información y que tienen que hacer rendición de cuentas. Los estados financieros son fundamentales para la toma de decisiones en el manejo de las distintas empresas. Imagínense empresas públicas que no tienen estados financieros y que además han recibido en los últimos 15 años nada más ni nada menos que 45 mil millones de dólares de parte del Estado para su funcionamiento. Y entonces esto tiene que darse cuenta, este es el hueco negro que tiene el Ecuador, y esto es lo que no puede continuar en el país. Claro, cuando nos preguntamos y hablamos de las carencias económicas que tenemos, de que no podemos impulsar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos, la respuesta es, ahí está la plata, ¿no? Vemos el tema de esa empresa pública que manejaba los medios de comunicación también. Ese es un tema polémico. Ahí están medios incautados, medios públicos. Hay unos que uno no termina de conocer cuál es la naturaleza o cuál es el espectro bajo el cual han venido laborando. Pero ahí están, y se sabe pues que con gente que durante estos últimos años ha estado ganando ingentes sueldos. Oiga, cuando usted decía bloque de uno, yo me sonreía porque se me venía a la mente la imagen suya sentado en un enclave emblemático que hay acá en Guayaquil, la Plaza San Francisco, ¿no?, con su escritorio ahí recetando las denuncias ciudadanas, lo cual me parece bien. O sea, eso es parte del trabajo de un parlamentario, ir a territorio a escuchar a sus electores. Y ayer lo veía en otra foto con Daniel Noboa Sin, que preside una de las comisiones que maneja los temas económicos, de la cual usted forma parte, yendo a la Fiscalía. Y el tema va por el asunto de las tarifas eléctricas. Básicamente, ¿qué nos puede contar con respecto a eso? Así es, Alberto. Quizás hacer una pequeña acotación, que no es lo mismo las empresas públicas que las empresas incautadas. Claro. Las empresas públicas, ahí están todas las más grandes del país, las eléctricas, las petroleras, las telefónicas, las TAMES, las del correo, la del tren, todas están ahí.
Las empresas incautadas son empresas que en su momento eran líderes en el mercado, en el negocio de seguros, en el negocio de comercio, de las importaciones, de las comunicaciones también. Muchas de estas empresas incautadas están quebradas, están cerradas, no han tenido una administración transparente ni nadie da cuentas de nada. Esa es otra historia horrible, negra, que tiene que terminarse en el Ecuador y donde los administradores, los responsables del manejo de estas empresas incautadas, también tienen que darle cuentas al país. Así es que mire, donde toca sale pus, Sí. donde toca hace agua el barco. Entonces esto tiene que cambiar. No, y válida la aclaración, muy valedera la aclaración. No, es importantísimo. Y lo otro, como legislador seguiré defendiendo a través de todas las acciones que estén a mi alcance y que la ley me permita defender estos abusos de cobro de tarifas, muchos de los cuales son fuera de contexto, no tienen presentación, no se puede cobrar a las familias el consumo de electricidad sin leer los medidores. Ahí, cuando hablo de lectura de medidores, ahí viene otro problemita muy serio que tiene que ser investigado. Los contratos de lectura de medidores tienen que ser investigados porque no se leen los medidores y la ley es muy clara. Usted paga lo que consume, no lo que se le ocurre a la empresa eléctrica. Y entonces aquí hay abusos, hay discrimen tarifario, ¿no? Aquí hay tarifas que pasan la de dignidad de 4 a 10, a 13, a 17, a 23, a 43 y hasta 68 centavos de dólar. Esto no tiene pues presentación. He podido hacer trabajo de territorio no solo en la plaza de San Francisco, me he ido al campo, adentro, al corazón de la provincia del Guayas, donde están los arroceros, los arrozales, los agricultores, los campesinos. Hay familias que pagan en el campo casi $70 de luz, $70 de luz con un salario mínimo vital de $400, no tiene presentación en el Ecuador. Y la pregunta y la reflexión que les hago a las autoridades es, ¿cuánto debería pagar una familia pobre campesina del campo en el Ecuador? El 5% del salario mínimo vital debería ser el pago de la luz. Si el 5%, 5 por 4 serían $20, no $70. Porque la gente que pagaba o paga todavía la tarifa de la dignidad está entre 10 y $15. Entonces ya $20 resulta ser una tarifa también elevada, porque si estamos hablando que la tarifa de la dignidad es de 4 centavos de dólar, entonces la gente más pobre del Ecuador, los campesinos, los agricultores, no deberían pagar más de $15 por la luz. Entonces, estas son realidades. Y lo más grave, hay que tener estadísticas. La tarifa de la dignidad hace 3 años beneficiaba a casi el 50% de los ecuatorianos, a casi el 50% de los ecuatorianos. Hoy únicamente beneficia al 27%. Y aquí hay otra estadística más. En la sierra beneficia al 45% y en la costa únicamente al 25%. Entonces aquí hay una desigualdad que se tiene que arreglar. Es responsabilidad del gobierno, de los gobernantes, en este caso del ministro de Energía, de poner orden. Es la oportunidad de oro que tiene el gobierno nacional de poner orden en este desorden que hemos vivido en los últimos años en el país. Son distorsiones, distorsiones que hay que corregir. Me escriben enseguida de Santa Lucía y me dicen que justamente la población de este sector de la ruralidad guayasense también tiene esta problemática, ¿no? Tarifas de 50, 60 y hasta $70, ¿no? Que son campesinos que apenas pues tienen pocos artefactos. Es realmente bastante doloroso todo esto. 7:17, Henry Avelino con otras consultas para nuestro invitado de esta hora, el asambleísta César Ron Hervas. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo está, César? Un abrazo, gusto poder saludarlo a esta hora de la mañana. Hemos venido igualitos vestidos, ¿eh? Nos hemos uniformado hoy. Buen día. Oiga, estos recorridos que está realizando César en el campo, en realidad revelan una realidad escondida, porque siempre se hablaba de las tarifas, retomando el tema de las tarifas eléctricas, siempre se hablaba del incremento y las denuncias en las ciudades, ¿no? En las zonas pobladas o zonas urbanas, pero en estas zonas periféricas, ¿quién que escucha los reclamos del campesino? ¿Quién escucha la voz de la gente que pagando de 10, 15 empiezan a pagar a $80, $90
que en el campo es plata, es harta plata. Es una realidad. ¿Qué otros sectores afectados tiene conocimiento de la población que también tiene este tipo de problemas, César? Mire, Henry, el tema de fondo es los abusos y la discriminación. Si el Ecuador vende a 4 centavos a Colombia, vende al costo, porque de acuerdo a la ley nosotros no podíamos vender debajo del costo, que significaría que no podemos subsidiarle a Colombia nosotros con una tarifa más baja que el costo, ¿verdad? Entonces, el costo es 4 centavos. Hay unos especialistas que dicen que es 6, otros más atrevidos que dicen que es 9. Mentira, no es 9. La energía hidráulica cuesta muy poco. Y entonces cuando le dicen que cuesta 9, le echan un cuento, pues le dicen, no, es que hay que sacar el promedio ponderado entre el costo de la energía hidráulica y el costo de la energía térmica. No, no hay energía térmica ahorita. Entonces, si no hay energía térmica, el costo es solamente el de la energía hidráulica. Así que todas estas cosas pasan. Aquí hay familias en Guayaquil que pagan $2,000 y $3,000 de luz también. Imagínese usted, $2,000 y $3,000 de luz. Y teniendo la casa prendida todo el día, todos los aires prendidos, todo prendido, imposible. No, estas son realidades. Otro sector afectado es el sector industrial. Usted en el Ecuador paga por el consumo de energía, trabaje o no trabaje la fábrica. Escúcheme bien. Entonces, ¿dónde quedó el principio de que usted paga lo que consume? Entonces, por ejemplo, hay sectores económicos del país que tienen vedas. Industrias que solo trabajan 9 meses al año. 3 meses no trabajan. Al no trabajar, estar cerrada la fábrica, no hay consumo de energía. Igual le cobran la planilla. ¿Sabe por qué? Porque hay una demanda de potencia. Y entonces le cobran trabaje o no trabaje. Esto me hace recordar un chiste que me va a permitirme contarlo, ¿no? Un chistecito que nos va a caer bien a esta hora de la mañana, que se nos daña el hígado al escuchar tanto abuso con las tarifas eléctricas, ¿no? La señora le dice al esposo, oye, le dice, aquí se hace el amor todos los viernes a las 6 de la tarde, estés o no estés. Y entonces, claro, aquí en el Ecuador se cobra la luz, trabajes o no trabajes. Esta barbaridad es lo que se tiene que terminar en el Ecuador. Luego, más abusos. La planilla tiene 30% de impuestos, digo yo. Le cobran el alumbrado público. A nosotros nos cobran el alumbrado público. Los ciudadanos pagamos alumbrado público. No nos da el Estado. Nos cobran el subsidio cruzado y nos cobran la tasa de recolección de basura. Vamos al alumbrado público. Si a usted le cobran $500, usted paga por alumbrado público más o menos $50. Y entonces le están cobrando el alumbrado público, que es un servicio, a la tarifa completa, a lo que le toque. Porque aquí hay que tener suerte si le toca 10 o 15 o 23 o 43 o 68. Y el mismo alumbrado público le puede estar costando a otra familia que vive más allá, a 5 casas de la suya, que paga 1.500. Entonces ese paga por alumbrado público 150. El mismo alumbrado público de la misma calle. Y me encontré en el campo, escúcheme bien, que no hay ni poste ni luz. En el campo no hay ni poste ni luz. Allá donde me fui a meter en el mate, allá adentro, en el corazón de la provincia, no hay ni poste ni luz. Y también les cobran a la señora de $70 de planilla, le cobran $7 de alumbrado público. Y ¿sabe qué? No hay ni poste ni luz. Esto tiene que terminarse en el Ecuador. Porque si vamos a pagar el alumbrado público, cóbreme el alumbrado público sobre el costo, sobre 4 centavos, que es el costo de la energía, y no me cobre alumbrado público sobre 23 o sobre 15 o sobre 48. Entonces, ¿por qué los ciudadanos tenemos que seguirle subsidiando al Estado? El Estado no nos da nada. Y en materia eléctrica, nosotros pagamos todas las cuentas. Así es que es la hora de poner orden en todo este desorden que hay en el Ecuador. Interesante todo lo que nos ofrece como información. 7:22, retomando el tema de la agenda legislativa, ya con Alberto comentaron, ¿no? Obviamente de los temas de la Asamblea Nacional, pero en esta agenda legislativa, asambleísta independiente César Ron, ¿dónde quedan los procesos de juicios políticos, especialmente aquellos que están represados? ¿Qué se ha planteado para darle prioridad? A ver, esto es bien importante lo que usted está preguntando, Henry. Los procesos de fiscalización ahora ya no es como antes.
que iban al CAL, ¿no es cierto?, a la presidencia de la comisión y lo dejaban ahí guardado en una gaveta un año entero. Ahora ya no se puede hacer esto. Se hizo una reforma a la ley orgánica de la función legislativa. Todos los procesos de fiscalización tienen un trámite y un tiempo. O sea, ya no se pueden quedar en la gaveta. Por lo tanto, pues el CAL tiene unos plazos que son cortos, que tiene que en 15 días resolver y pasar a la comisión de fiscalización en 15 días tiene que resolver y hacer un informe, hay unos tiempos que se tienen que cumplir. Y ahora, así la comisión de fiscalización determine, por ejemplo, que no da lugar al juicio político a tal funcionario, el Pleno de la Asamblea Nacional como máximo órgano legislativo puede decidir lo contrario y decir, no, sí da mérito el juicio y va el juicio político. Entonces, ahora ya no se puede como antes, meter en una gaveta y esconder y proteger. Los juicios políticos tienen que avanzar, los procesos de fiscalización tienen que avanzar. Lo que pasa es que hay problemas. Por ejemplo, el juicio político que quedó planteado al exministro de Energía, al doctor Ortiz, se venció el plazo de estos que estamos conversando, justamente el día que elegíamos presidente de la Asamblea. Entonces, ese es un problema. Y la ley es para todos. ¿Cómo se le va a dar forma a este juicio político? Lo tiene que determinar la ley. Lo otro, los dos interpelantes que habían para el juicio político del exministro Ortiz ya no son parte de la Asamblea, no hay interpelantes. Entonces aquí hay unos problemas jurídico-legales que se tienen que resolver. De este juicio en particular, que pongo como ejemplo para entender la complejidad de las cosas. Pero el resto de juicios políticos, como entran, que tienen una fecha, tienen que irse despachando. Así que hoy ya no se puede aguantar, ni esconder, ni demorar los juicios políticos. Los juicios políticos van a seguir fluyendo dentro del proceso normal y el trabajo que tiene la Comisión de Fiscalización. Lo importante es eso, ¿no? De que no quede ese trabajo pendiente, ese trabajo de fiscalización para que todo sea investigado. 7:25 de la mañana, queremos agradecerle al ingeniero César Ron, asambleísta independiente, un detallito, por habernos acompañado aquí. Sí. En la mesa de diálogo. Un detallito adicional antes de que se vaya el asambleísta Ron. Le quería consultar algo relacionado a este tema de Coca-Cola Sinclair, porque más allá de que usted no integre la comisión de fiscalización de la Asamblea, pues todo parlamentario puede, o sea, por un lado está al tanto y por otro lado incluso puede intervenir en las sesiones, pero sé que se hizo ya un trabajo de supervisión durante el fin de semana último y quería saber exactamente qué es lo que se va a hacer desde el legislativo con respecto a este tema, Coca-Cola Sinclair. El tema de Coca-Cola es un tema muy complejo, que tiene que dar una solución de altísimo nivel técnico. Ahí el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos estuvo en la represa y van a dar un informe de qué es lo que se tiene que hacer para salvar la represa. Entonces, uno es el problema de la represa, uno es el tema de las fisuras que hay en las turbinas, ¿cierto? En los ductos de las turbinas. Ese es un problema. El otro problema es la erosión del río Coca. Entonces, aquí se está hablando de hacer medidas, de tomar acciones. Una de esas acciones que he escuchado que podría hacerse es pilotear el río para disminuir la fuerza del río, para evitar la erosión. Esa obra sería una obra que costaría alrededor de 135 millones de dólares. Y entonces ahí lo que tenemos que comparar los ecuatorianos es el costo-beneficio. Sí, hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar Coca-Cola Sinclair, pero hay problemas serios dentro de esa represa que le llevan al Ecuador a tomar otro tipo de medidas y acciones para no perder la electricidad que se necesita y la demanda que se necesita eléctrica. Claro. Y para eso tenemos el otro proyecto en Machala Power, donde las turbinas del gas están ahí desde hace varios años, que hay que instalarlas. Y con 84 millones de dólares de inversión, podemos nosotros tener operando en muy corto tiempo ese proyecto eléctrico de gas, que es un combustible limpio, bueno, que tenemos gas suficiente para trabajar, que eso implicaría un costo de generación de apenas 2.2 centavos de dólar de esa energía por gas, y la otra generaría 77 megavatios, ¿no? 77 megavatios que nos vienen a ayudar sustancialmente para proteger la necesidad eléctrica que tendría el país
ante una eventual salida de Coca-Cola Sinclair. Correcto. Estas medidas preventivas se tienen que tomar en el Ecuador y se tienen que tomar decisiones en este sentido. Hay que hacer estas obras, hay que avanzar, hay que terminar los proyectos, porque un proyecto nuevo, hidroeléctrico, de construir otra represa nueva en algún otro lugar del Ecuador, esos son proyectos que demoran 5 o 6 años en construirse. Y además no hay los recursos económicos. ¿Y dónde está la plata? No hay la plata. Así Habrá es. que invitar a hacer inversión público-privada para hacer estos otros proyectos de desarrollo importantes para el Ecuador. Asambleísta, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. 7:28 minutos, César Ron Hervas, parlamentario independiente de nuestro país.